Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, Salmos capítulo 19, verso 1, que nos dice lo siguiente. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hoy día quiero enfocarme en el tema de la revelación. Y cuando hablamos de la revelación que Dios nos ha dado para conocerle y cómo podemos llegar a la salvación, podemos hablar entonces de dos áreas de revelación. Una que es la revelación general, mientras hay otra que es la revelación especial. En este audio quiero concentrarme en la primera, la revelación general. Y al analizar este pasaje y al analizar este tema, el propósito es instruir doctrinalmente, como también llevarnos a valorar mucho las Escrituras, pero por otro lado también identificar de qué otras maneras Dios se muestra a nosotros, la revelación general. El Salmo 19.1 entonces nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. David el salmista inmediatamente identifica que la grandeza de la creación, esos paisajes inmensos, las montañas, los bosques, las costas, los mares, inclusive la fauna y todo aquello que puede observar a su alrededor, de alguna manera en su inmensidad, demuestran que Dios es glorioso. Acá hay un presupuesto, y es que David asume que estas cosas no aparecieron por sí solas, sino que son hechas por Dios mismo. Y al observarlas y verlas tan complejas, a la vez tan admirables, tan magníficas, definitivamente solo puede deducir que esto procede de un Dios cargado de gloria, de magnificencia. Alguien así ha creado algo magnífico, que queda tan pero tan precioso y a la vez tan inmenso que genera un asombro magnífico. Entonces intercala la idea de que los cielos nos cuentan esa grandeza de Dios, y a su vez el firmamento, que es prácticamente lo mismo que el cielo, anuncia la obra de sus manos. El salmista está considerando entonces que todo es creado, pero creado por un Dios espléndido. Y esta es la primera idea que nosotros debemos rescatar. Aquí el salmista no ha leído ningún texto, ningún papiro, ni ha escuchado a un maestro en ese momento, sino simplemente enfoca sus ojos en lo que ve. Y al quedar absorto en la inmensidad de los cielos y la belleza de todo, deduce entonces la existencia de Dios y nos cuenta que a través de ella entendemos que Dios existe y algo acerca de su carácter y sus facultades. A esto le llamamos la revelación general, es decir, aquella forma por la que Dios se ha revelado a nosotros de tal manera que podemos intuir algo acerca de Él y llegar a conocerle parcialmente, aunque no completamente. De ahí que es una revelación general. La revelación general entonces manifiesta tres cosas: la bondad de Dios, su sabiduría y su poder. Podríamos decir más, pero por lo menos estas cosas podemos desprenderlas de Romanos capítulo 1, 19 al 20, donde Pablo también está argumentando que el hombre puede intuir que Dios existe y puede conocer parcialmente a la divinidad, aun cuando no tenga la ley o la escritura bíblica a su alcance. Aunque filosofe, de todos modos debería llegar a la conclusión de la existencia de Dios y queda inexcusado. Por eso Romanos capítulo 1, verso 19 al 20 dice lo siguiente: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El argumento es entonces que todo aquel que se considera ateo lo es simplemente de manera caprichosa, porque la naturaleza
y todas las cosas creadas evidencian que Dios es eterno, que es poderoso, que Él es Dios. Si bien no le vemos, se ha hecho visible de alguna manera, o por lo menos ha dejado rastro, es lo que significa esto, de sus facultades, de su poder. Por eso consideramos que una buena referencia es la Confesión de Westminster. Este documento es un documento que declara la confesión de fe de las iglesias calvinistas, de las iglesias presbiterianas, pero está muy cargado de doctrina. Y hablando acerca de esto que tiene que ver con las escrituras y la revelación, en el primer artículo del capítulo 1 dice lo siguiente: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa, no son sin embargo suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. He citado este segmento y aquí encontramos dos cosas importantes también. Lo primero, que nos expresa qué cosa es lo que la revelación general manifiesta, pero también nos manifiesta la limitación que esta revelación general tiene. Nos dice entonces que nos manifiesta la bondad de Dios, la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Por eso quedamos sin excusa, que si queremos ver algo acerca de Él, nos damos cuenta de que Dios debe haber sido definitivamente bueno al entregarnos una naturaleza tan rica, tan vasta de recursos, además de belleza y esa capacidad que tiene de alimentarnos y sostenernos. A la vez nos muestra que Dios debe haber sido sapientísimo por la ecología que todo esto significa, pero con la potencia que tiene la naturaleza, evidencia que Dios es superior también en poder. Por lo tanto, lo que se nos muestra es que Dios ha manifestado todos estos atributos suyos a través de su creación, y a través de ello podemos ir intuyendo la grandeza y maravilla de lo que Dios es. Pero también este segmento, recogiendo naturalmente a la Escritura, nos muestra que la revelación general también se da en algunos ámbitos. Por ejemplo, la luz de la naturaleza nos habla de las obras de la creación, nos habla de la providencia de Dios. Y todo esto es bíblico en absoluto. ¿Por qué? En cuanto a la luz de la naturaleza, básicamente se trata de nuestra conciencia. Esto es que nosotros podemos intuir lo que es bueno y lo que es malo a pesar de que no hayamos leído necesariamente las Escrituras. Se puede tener una noción de lo que es correcto y de lo que es incorrecto como una ley interior grabada, una ley moral en este caso. Y eso también es parte de esa revelación general. Intuimos lo que es bueno y lo que es malo porque está grabado en nuestro corazón. Y ahí, por ejemplo, podríamos citar Romanos capítulo 2, versos 14 y 15, que dice lo siguiente: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará. Entonces notamos que esta revelación general se da en el ámbito de las obras de la creación, como bien hemos visto, pero también hay una revelación general que viene al interior del hombre, que tiene una ley grabada para intuir lo que es bueno y lo que es malo, y cuando obedece o desobedece. También se menciona la providencia, y esto de la providencia implica esta gestión que Dios hace administrando todo lo que creó, llevando a buen término las cosas, gobernando todo cuanto existe a través de sus leyes, como también interviniendo activamente a través de actividades milagrosas o también el control de los hechos y las acciones de los hombres. No son coincidencias los hechos, sino que cada una de estas cosas responde a un acto providencial de Dios, un acto de la administración de Dios. Y lo podemos notar también. Así que hay diferentes medios por los cuales Dios está manifestando su poder, su bondad, su sabiduría, su administración. Y al intuirlas, al prestar atención a estas,
vamos concluyendo que sí, efectivamente tiene que haber un ser superior que está detrás de todo ello. Sin embargo, la revelación general tiene límites. Por eso la llamamos revelación general. Porque si bien es cierto, nos permite intuir la existencia de Dios y distinguir algo con respecto a su poder, sabiduría, en fin, también está limitada, porque no nos muestra que somos realmente pecadores convictos de castigo. Esto es verdad. Si bien es cierto, podemos intuir la existencia de Dios. Si bien es cierto, podemos intuir lo que es bueno y lo que es malo, no nos especifica cuál es el castigo por la desobediencia. No nos especifica lo que Dios nos está demandando con gran precisión. Es más, no hemos podido ver a Dios y los modelos de conducta con mucha claridad. Por eso es necesario no solo tener la revelación general, sino una revelación especial para poder comprender mejor la voluntad de Dios y conocerle más íntimamente. Y esta revelación especial es justamente el Señor Jesucristo, porque cumple con eso. Viene, le vemos, y el que le ha visto al Padre. Y el que le ha oído ha escuchado la voz de Dios, porque Él nos enseña la voluntad divina. La revelación especial complementa a la revelación general, ayudándonos entonces a conocer mejor a Dios, conocer su carácter, conocer su voluntad, lo que Él requiere de nosotros y cómo llegar a ser salvados para participar del nuevo reino, ese reino de los cielos que viene. Con esto entonces hemos visto la revelación general y hemos concluido observando la importancia de aferrarnos a la Escritura para conocer de Cristo y conocer los detalles de la enseñanza de la voluntad de Dios. Habiendo visto todo esto de manera doctrinal y teórica, entonces pasamos a una reflexión práctica. ¿Cómo aterrizamos esto a nuestra vida práctica? En primer lugar, creo que podríamos valorar la revelación general y terminaríamos admirando el poder de Dios en la naturaleza. Quienes de repente han podido viajar hacia diferentes países o a diferentes paisajes de su nación, notarán que existe una riqueza y una diversidad asombrosa. Es bellísimo el paisaje costero, el paisaje serrano, el paisaje montañoso, los bosques húmedos, en fin, todo cuanto vemos de la naturaleza nos deja maravillados por su gran tamaño, por su armonía, por su belleza. Y no solo podemos admirar lo que es grande y totalmente visible, hoy con el alcance de la ciencia se puede hacer estudios a nivel biológico, a nivel celular, y esta situación nanométrica nos ha permitido también maravillarnos, aún en cosas que, aunque pueda sonar un poco fuerte, quiero poner este ejemplo. El bolo fecal, que es tan desechable y tan execrable, resulta que tiene una cantidad de especies vivas que ayudan al organismo. En fin, solo analizar hacia el interior un organismo vivo nos permite maravillarnos también de la sabiduría del Altísimo. Así que podemos admirar a Dios tanto por lo macro como lo nanométrico en su creación. También podemos intuir nosotros lo que es bueno y lo que es malo por la luz de la conciencia moral. ¿Cuántas veces hay personas que nos piden consejos y dicen, pastor, ¿usted qué opina sobre este punto? No tengo claridad y todo. Cuando nosotros reflexionamos, ya nosotros estamos intuyendo sobre lo que es bueno y lo que es malo. Y muchas veces nosotros ya tenemos la respuesta de antemano, pero buscamos consejos porque no estamos seguros o afirmados en cómo decidir. Pero ya la respuesta la tenemos y es deber del consejero orientar a descubrir aquello que de alguna manera ya está descubierto. También es importante reconocer entonces que la revelación general nos deja asombrados del poder de Dios, pero nos lleva a Jesucristo y a las Escrituras. Hagámoslo así, amados hermanos. Busquemos a Dios, busquemos a Jesucristo, busquemos a las Escrituras y dediquemos tiempo a admirarnos también en la creación de Dios acerca de la grandeza de nuestro Dios magnífico. Oramos. Gracias, Señor, por esta palabra hermosa que hemos podido reflexionar el día de hoy. Y gracias porque tú no te has dejado sin testimonio, porque tú te has manifestado para que te conozcamos y tengamos
cada vez más clara tu voluntad, tu naturaleza, tu belleza, nuestro Dios, para una comunión firme y nutrida. Gracias, nuestro Padre. Ayúdanos a vivir según la luz de tus escrituras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor los bendiga.